Y entonces ahora sí, hablemos del otro documental que estrenó Netflix hoy, de hecho, que se llama Las tres muertes de Ujú. Marisela Escobedo, y que Penny lo acaba de ver y ya lo describió como una cosa horrible. Es que, ¿sabes qué? Lo estuve evitando, lo tengo que admitir. Me habían dado el screener por adelantado, justo en mi semana pasada que estuve como muy vulnerable en la vida del estómago y así. Y dije, no, no creo, no voy a poder con esto. Entonces no lo había visto y como que una parte de mí pensaba que iba a poder ir por la vida sin verlo, prácticamente. Estaba pensando esquivarlo en mi vida, hasta que Elsa me dijo, tienes que verlo, y te quiero mucho, Elsa, entonces lo vi. Ah, pero Este, lo sufriste. lo sufrí muchísimo porque obviamente todos sabemos y es, o sea, aborda este caso espantoso de esta madre que estaba buscando justicia por el feminicidio de su hija y finalmente fue asesinada la madre, que estaba fuera del Palacio Nacional de Chihuahua, fue asesinada de un balazo ahí, ¿no? Se llama Las tres muertes de Marisela Escobedo. Yo ya había leído sobre el caso, me había indignado muchísimo la primera vez que lo leí. Es esas cosas que no se te olvidan, ¿no? Incluso leyéndolo. Por eso que dije, no voy a aguantar este documental ahorita como estoy, porque claro, o sea, te llena de rabia y sí, o sea, honestamente, y es un poco el punto de este documental y de estos temas, honestamente es esta historia que no quieres ver, ¿no? Que nunca quieres ver. Sí, Es la típica historia que no quieres leer, que no quieres ver, que quieres ignorar para poder seguir con tu vida diaria y para poder seguir indiferente, ¿no? O funcionar como ser humano, digo también, este, porque no queremos involucrarnos, o sea, esa es la realidad, no queremos involucrarnos tanto. Si eres mujer, ¿no? Como en el caso de Ale y yo, llega un punto en que ya no puedes ignorar estos problemas, ¿no? Entonces, estamos involucradas, tenemos miedo a la hora de salir de nuestras casas, pero también no podemos ignorar el hecho de que la mayoría de las muertes por feminicidio no es cuando estás saliendo por las calles, es en tu casa, ¿no? Te mata tu pareja, tu tío, el abuelo que te violó, etcétera, que las mujeres en México no estamos seguras en nuestras casas y eso es lo terrible. A esta chica, la hija de Marisela, la asesina a su pareja, pero además es un absurdo absoluto toda la cadenita exacto. de cosas que tienen que hacer. O sea, es un documental que justamente te Sí. habla de el Déjame, absurdo y lo terrible que es que las familias tienen que hacer su investigación. Ellas uh, son las que investigan en este tipo de crímenes y de violencias. Ellas son las que investigan. Entonces, lo que hace el documental, digo, en términos formales, es un documental muy inclinado hacia el reportaje, ¿no? O sea, sí, exacto. ese es el objetivo del documental, no es un documental sobre la violencia como el de Tatiana Hueso, ¿no? Que es mucho más experimental, juega con la fotografía y todo. No, este es un documental que es coproducido por Vice, si Sí. no estoy diciendo barbaridades. Y o sea, el objetivo es informarte sobre el caso. Entonces es un documental mucho más inclinado hacia el reportaje y hace todo un recuento con todo y talking heads de todo lo que pasó desde que a Rubí la asesinaron hasta, hasta que se hizo justicia según el gobierno y el Sí, concepto que no. tienen de justicia que es también aterrador. Déjame, déjame contarlo Es rápido. asqueroso. Déjame nada más contar un poco rápido la historia, porque dicho Ujú, ujú. así, parece cualquier otra historia de feminicidio, etcétera. Estamos hablando de esta mujer, Marisela Escobedo. Nunca entendí si era viuda o divorciada, tal vez. Pero bueno, Ah, ella es sí. madre, al parecer soltera, 5 hijos, Ciudad Juárez, tiene una pequeña mueblería, ella había estudiado para enfermera. Su hija, efectivamente, se va con el novio. Resulta que el novio es un personaje que llegó a su mueblería pidiéndole trabajo porque no tenía, etcétera, y la mujer, pues, se le hizo buena onda para este pobre individuo darle el trabajo, así es como conoce a la hija, total que se van, ella no quiere irla a buscar porque no quiere que su hija se enoje, bueno, cada quien toma sus decisiones, bla, bla, bla. El chiste es que ya no la encuentran, da aparte a la policía, sabe que eso en Ciudad Juárez y hacer nada es lo mismo, entonces ella se va a buscarla, se va a investigar
encuentra ciertas leads o ciertas pistas, total que da con ella ya obviamente está muerta, la aventaron a un basurero, y quien lo hizo, según testigos, y un testigo en particular, que es la que le cuenta todo, lo hizo el novio. Y el novio confiesa también, esa es una parte. Y el novio confiesa en algún punto. Entonces, total que ella hace marchas, hace todo un movimiento para que el caso se conozca y que la autoridad no se haga tonta. Total que llegan a este juicio y que además justo cuando se estrenan los juicios orales, entonces como en las películas de Estados Unidos sí hay de que suben al estrado al acusado y que los abogados, etcétera, y increíblemente, aunque tiene todas las pruebas, a pesar de que el individuo, el asesino, en sus palabras finales le pide perdón a ella, el gobierno de Chihuahua decide que esta persona es inocente. Ese momento es... Sí, eso es el peor de todos. Sí, no, es justo. Estoy en shock, o sea... Es justo. Sí, no, los gritos de la madre, o sea, yo cuando empezó a gritar dije, no, es que, no mames, ¿qué haces? ¿No? Eso es lo que hace un poco el documental, te mete a esos momentos que en una nota informativa, por ejemplo, que es como sabemos de estos casos, sería un renglón, ¿no? Exacto. El tribunal absolvió al acusado, a algunas notas, digo, yo me he estado metiendo a ver cómo se reportan estos casos, algunas notas te describen cosas como ante los gritos de la madre, no sé qué, pero no, o sea, sí. No hay nada, o sea, no he visto ninguna nota de un juicio o de este tipo de casos que realmente te den una imagen como la que este documental te da, en ese momento donde dice que se absuelve al acusado y la madre se derrumba y da unos gritos tremendos y tú también quieres gritar y aventarle algo a la pantalla. Yo quería buscar, o sea, tienes ganas de buscar a los jueces, ahorita qué están haciendo, no merecen estar tranquilos en sus casas, es decir, o sea, sí, totalmente. Hay una entrevista, ¿no? De hecho, yo sí me clavé un poquito con eso porque sí dije, wow, es que o sea, todo el documental sí es un gran trabajo de periodismo de investigación, porque no solo eso, sino que también, o sea, yo me puse a pensar en la gente que hizo el documental y que estuvo grabando, que dije, ¿cómo te adentras a eso? Porque muchos de los lugares donde grabaron son los reales, o sea, dices... Métete ahí a Ciudad Juárez, a estos recónditos donde sabes que está el narco metido, donde sabes que también tú como periodista peligras, o sea, sí está, creo que tiene un valor muy, muy impresionante en ese sentido el documental, y justo a mí, yo con lo que me quedo es con lo que dijiste, Penny, o sea, como que retrata, o sea, todos estos feminicidios y lo que sufrimos las mujeres, que no son nada ajenos a nosotros, no es porque vaya, la delincuencia allá afuera nos vaya a hacer algo, sino que es algo que vives internamente. Y no solamente hablando de asesinatos, sino de violencia en general, en el hogar, en tu colonia, en el gobierno, con tu pareja. O sea, es violencia que se tiene que denunciar y que muchas veces no le damos el peso que se le tiene que dar y justamente dejamos que a veces crezcan, ¿no? A circunstancias que no deberían de llegar. Yo sí me quedé mucho con eso. Sí, tiene mucho eso y también un poco lo que decía Elsa hace ratito, bueno, como expandiendo esa idea, también es un caso muy representativo de las dificultades y las complejidades de este tipo de violencia, que tiene este tipo de violencia, ¿no? Por ejemplo, que casi nunca hay pruebas, ¿no? Y ahí hay un momento en donde se habla de por qué la confesión de este chavo realmente no tuvo peso para los jueces, ¿no? De que se les quitó, ya en nuestro sistema judicial la confesión ya no tiene el mismo peso que antes, entonces tiene que haber testigos y tiene que haber pruebas, y el problema con la violencia de género es que es un tipo de violencia que ocurre mucho en las casas, por ejemplo, donde no hay testigos, no hay pruebas, termina siendo yo te digo, él dice, etcétera, muchas veces ni encuentran al cuerpo, ¿no? Entonces, hay muchísimas dificultades para procesar estos delitos si es que se quieren seguir procesando como un delito, como un homicidio, ¿no? O sea, como que se tiene que entender que el término feminicidio está ahí por algo, porque se quiere empezar a pensar en estos delitos de otra forma, porque no se pueden procesar y ni tampoco se pueden resolver y no se pueden investigar justamente como un homicidio, porque ocurren en circunstancias muy específicas que se tienen que tomar en cuenta a la hora del proceso de investigación, y por eso es tan complicado. Y el caso de Rubí, en este caso,
es muy representativo de eso, pero luego se convierte, o sea, el mismo documental te lleva a lugares todavía más oscuros, en donde el feminicidio da lugar a un crimen de Estado, o sea, es como... Porque el asunto es, si creyeron que el final era ese y la mamá gritando en el juicio, etcétera, no. Esta mujer, que la verdad es increíble, o sea, la fortaleza que se necesita para pasar de ahí y decir, bueno, ahora pues tengo que seguir luchando, tengo que lograr que lo declaren culpable, eso sí lo logra, al final la justicia dice, ok, la regamos, sí es culpable, pero obviamente el tipo ya se fugó y obviamente nadie lo va a ir a buscar y entonces esta mujer otra vez va a buscarlo, lo encuentra. ¿Qué creen que pasa? Porque además ella lo encuentra todo el tiempo. Las autoridades no hacen nada del trabajo. ¿Y qué tan difícil puede ser encontrarlo si ella lo logra todo el tiempo? Exacto. Y lo logra, le habla a la policía, llega la policía con sus equipos así como SWAT, el ejército, a una pinche casita, a agarrar a un cabrón que no sé si estaba armado, pero aunque hubiera estado, y no pueden, se les escapa. Se les escapa. Y ahí es cuando ya viene el otro tema, que resulta que este tipo ya está con los Zetas, o sea, ya está con el narco, y entonces el juego cambia. Se vuelve intocable. Porque además ya él que era la presa se vuelve el cazador y Marisela Escobedo se vuelve la presa. Entonces, bueno, ya Penny dijo en qué acaba todo esto. A mí la verdad, miren, yo entiendo perfectamente bien a todas las personas que no pueden con estos temas. Entiendo perfectamente bien a la gente que no le gusta este tipo de documentales, pero ahí está Josué, que yo pensé que era un cardboard, pensé que había puesto un José de cardboard ahí para... ¿Tú la viste, Josué? No, no la veo, y no la va a ver nunca, yo creo. No, ni aunque me paguen, ni aunque me paguen, ni aunque me corran. Es un tema que te hace enojar mucho. Me irrita, o sea, no puedo, sí, no, son de esos temas que, o sea, si te la pongo así, Penny, si por Nocturnal Animals no vuelvo a conducir en carretera en la noche, y eso es ficción, imagínate con un documental así, o sea, no podría. No podría ni dormir, no podría estar en paz. Yo entiendo perfecto el país en el que vivimos. Ajá, yo entiendo perfecto eso, pero la verdad es que el documental llega en un momento de coyuntura muy importante. Esto pasó hace 10 años. Y el documental termina justo con la marcha de las mujeres, la más reciente y más numerosa, justo antes de marzo. La de marzo. Y la verdad es que sí, no sé si mi razonamiento va a ser, no sé, llámenme chairo, derechairo, lo que sea. Pero uno ve este documental, que es un caso de hace 10 años, y dices, ¿cómo es posible que haya gente allá afuera que diga que no pinten las paredes, que cuiden los monumentos? Señores, vean lo que pasa con un caso. Nadie. Y esta mujer, si estuviera viva, tiene derecho a tirar Palacio Nacional. No, y es que aparte, o sea, lo de la violencia nunca se justifica, ni el vandalismo nunca se justifica. Es una creencia que tiene de base muchísima ingenuidad, por decirlo así, en tanto que se piensa que el terreno es igual para todos, y entonces la mamá de Marisela, siguiendo toda la legalidad que siguió, de hecho, ella se fue por la vía legal y acabó muerta, justamente por eso, porque no agarró un cuchillo y se fue a matarlo por su propia mano, que, o sea, creo que yo no la culparía, pero bueno. No sé. Se fue por la vía legal y se cree que puedes tú, o sea, si ves a las madres que están protestando, la toma de la CNDH, por ejemplo, que ha sido tan satanizada, es como de, pero ¿por qué no lo pide? ¿Por qué no quieren el diálogo? ¿Por qué no dialogan? Porque este documental justamente te enseña cómo eso no sirve. Es decir, en un México tan desigual, en donde hay desbalances tan grandes de poder, no va a servir de nada que la mamá llegue a hablar, porque de hecho Marisela Escobedo lo hizo, habló con todo el mundo, tuvo cita con todo el mundo, llegó hasta el fiscal y la mataron, ¿no? Y no le hicieron caso, no funciona. No, y a plena, y enfrente de todo el mundo. Irlo a pedir, por favor, no funciona. Entonces, esto de que, ay, no, los monumentos, etcétera, es no entender bien
lo que se ha hecho, no estar informado sobre lo que se ha hecho, ¿no? Sobre lo que las madres hacen. O sea, se piensa que cuando las mamás están protestando es porque no han ido a hablar con todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, que no han tratado de seguir la vía legal. Pues es no entender, es no saber y no conocer el camino que esas personas han transitado. Entonces, ese es uno de los méritos del documental. Y justo por eso es que yo pues sí tenía mucho interés en que lo platicáramos y sí hacerle más ruido al documental tal cual, porque el país le falló a esta mujer, como le ha fallado seguramente a miles más. 3 presidentes le han fallado porque pidió audiencia con Calderón, nunca la hubo. Con Peña, pues era César Duarte y pues ya saben lo que pasó. Y Andrés Manuel López Obrador no ha hecho nada y créanme que no va a hacer nada. Entonces creo que lo mínimo que podríamos hacer nosotros es justo conocer la historia. Conocer las historias y saber lo que se ha hecho y saber el camino que esas mujeres transitan. Creo que, o sea, nada más porque viste en Facebook el ángel pintado y piensas que de ahí ya puedes tú tener como una opinión empática e informada, creo que es bastante ingenuo, ¿no? Por decirlo de una forma linda. Porque todos lo hemos hecho, ¿no? Todos queremos seguir con nuestras vidas y no queremos que nos quiten nuestra paz individual y no queremos todos, y por salud mental, un poco nuestra mente también funciona así. Pero creo que justo lo que dices, lo mínimo es informarte y lo que sí sucede, y es a lo que también le tenemos miedo, es que una vez que conoces esas historias o ves documentales como estos, etcétera, das un paso del cual ya no hay retorno, ¿no? Y le tenemos como mucho miedo a eso porque involucrarte ya es súper, o sea, es vertiginoso, ¿no? Ya de verlo no puedes evitar involucrarte, ya no hay paso atrás, como que algo ya se transformó en ti, le tenemos mucho miedo a eso porque en realidad, pues a mí, yo todo el tiempo quisiera pensar en mis ponchos y esas cosas, y todos queremos pensar en nuestra vida diaria y de por sí a veces no podemos con ella, claro, ¿no? Como además cargar, pero es que es necesario porque ahí es donde está nuestra humanidad. Es ahí donde está, no está en la comodidad, no está en yo pasándomela bien, no está, desgraciadamente, nuestra humanidad está en compartir el sufrimiento ajeno, es ahí donde está, y es una carga súper pesada, pero es necesaria, y no estoy diciendo que ya no sean felices y así, ¿no? Pero lo que dices, sí es importante conocer las historias, en lugar de querer hablar tanto, a veces escuchar y entender cómo son estos caminos y por qué, de dónde viene esta lucha, y así va a ser mucho más difícil que nos distraigan con cosas, ¿no? Cuando, por ejemplo, los medios o estas notas de las que hablo que de pronto son pues, mucho de cifras y como que yo sí quiero saber un poco más de lo que se hace, de lo que las madres dicen, de las experiencias y todo, pero por lo regular tenemos cifras, ¿no? Conclusiones, datos. Y es mucho más difícil que te manipulen como público, como ciudadano, si conoces esas historias. Entonces, la próxima vez que salga alguien a decir, es que las feministas todas son unas violentas agresivas, pues tú vas a saber que no es cierto, ¿no? Y vas a saber que, claro, hubo algunas que a lo mejor destruyeron ventanas y todo. ¿No te va a molestar tanto? Sí, ¿no? Exacto. O sea, no te vas a distraer de lo realmente importante, ¿no? O sea, ok, quizá yo no pintaría, no sé, quizás, o sea, lo que sea, o yo no quebraría la ventana, ¿no? Pero no es las feministas es que no saben cómo pedir las cosas que ni siquiera tendrían que pedir. Pero sí, eso. Creo que para eso sirve este documental. Es como justo es eso. No, y más cuando te dejan tan claro que el 97% de los casos, vaya, no es que se resuelvan, están totalmente olvidados y ni siquiera se les dio seguimiento jamás. ¿Sabes qué? 97%, es una cifra altísima. ¿Cuál fue su momento más indignante? Top 3, oh, Dios mío. Para mí el primero es justo el juicio. Cuando ella grita, yo sentí horrible.
Yo, por ejemplo, Yo sentí horrible cuando ella gritó. no conocía la historia. Y sí, el documental juega un poco al true crime al principio, sobre todo en el intro, Ujú. ¿no? Y como que lo quiere poner algo así como una narrativa de Que ahí el true está, crime que ahí clásico está de Netflix. Vice, ¿no? Ajá. Pero la verdad es que la historia Ajá. termina rebasando a todos. Rebasa al director, rebasa a, no sé si había guionistas. Lo único que tienen que hacer es ponerla en orden, narrarla tal cual, y lo hacen con mucho material de stock. O sea, hay muchas entrevistas, porque además Marisela siempre estuvo como que queriendo hacer cosas justo para tener la atención de los medios y le funcionó. Eso sí, triunfó bastante ese movimiento, ¿no? Pero yo no conocía la historia, entonces la verdad es que era cada vez más inverosímil. O sea, encuentra al tipo, lo dejan escapar, ahora ya es narco, entonces no lo tocan, se va enfrente de donde trabaja el gobernador de Chihuahua y la matan ahí enfrente. Enfrente del gobernador. De todo Con cámara. mundo, había policías con cámaras, todo mundo y nadie hizo nada. Y fue en serio, ella era muy molesta para estos tipos, porque ella dijo, si me van a matar, vengan y mátenme, y es justo lo que fueron a hacer. Pero ¿cómo va uno a suponer que eso podría pasar? O sea, es como si te matan enfrente de Palacio Nacional y no Claro, pasó nada, y no no se pasó nada. investiga, no ha pasado nada. Y No entonces ha es pasado nada. eso. Yo he estado leyendo ahorita los comentarios, los que ha puesto Josué en el feed, perdón para la gente que nos escucha en Spotify. Muchos de ellos dicen, yo no lo voy a ver porque la verdad es que no, es imposible, No, sí, etcétera. véanlo, amigos. Háganle como yo. Yo respeto eso, la verdad, yo lo respeto mucho eso. Pero sí era también, como bien lo dijo Penny, ya que lo ves, no puedes dar un paso atrás. Vengan a Y la ya que lo Matrix. ves, Salgan de la Matrix. La pastilla roja y azul. Es Sí, creo que a todos nos serviría mucho verlo, ¿eh? sean Neo y elijan la pastilla. sí, Digo, la ahí va a verdad estar es en que Netflix, sí. puede ser en un año, puede ser 2, pero sí, salgamos de la Matrix, es doloroso. Sí, y la verdad es que sí es eso, o sea, este país le falló a esa mujer y le ha fallado a muchas más mujeres de una manera impresionante. O sea, no fue una omisión, ya no fue ni omisión, ya en serio ya es de un estado fallido, efectivamente. Es un Entonces, estado fallido y a dónde, o sea, a mí sí me genera las preguntas sobre la lucha, ¿no? Sobre qué es una revolución, de dónde viene, cuáles son sus caminos, cómo seguir una lucha. La protesta social está súper satanizada aquí en México. ¿Por dónde entonces, no? Si por lo legal no se puede, si tampoco entonces ya podemos hacer protestas sociales porque, ay, no, quería yo pasar a mi trabajo y hay tráfico. Es decir, ¿dónde, no? ¿A dónde vas? ¿Cómo cambias el mundo entonces, no? O hay que proponer, porque entonces si nos molestan las pintas de monumentos, o nos molesta la manifestación, o nos molesta el ruido de las madres, ¿no? Gritando justicia, o nos molesta que nos saquen de nuestra comunidad, ¿cómo? Entonces, ¿cómo? ¿Por dónde? ¿No? Entonces hay que proponer algo. sí. Ahora, alguien preguntaba que si no pensábamos que usar estos casos para hacer un documental, etcétera, era como que lucrar con la desgracia de otros. Pues no, porque es un reportaje, como bien lo dijo Penny, que Es un esté, reportaje. Exacto. que esté en Netflix. Aparte que refleja a una mujer que siempre luchó para que la vieran. Creo que es totalmente válido. O sea, contar esta historia creo que es importante. Y creo que es importante darle voz, espacio y que se cuenten este tipo de historias. Como dijiste hace ratito, es una entre millones que hay. Exacto. Sí. Imagínate cuántas no hay que la gente no tiene ni idea. Ahora, y que esté en Netflix. Yo no lo veo como un lucro. Que esté en Netflix, a mí me parece que es genial porque va a tener, espero, mucha exposición. Netflix no es un ama de la caridad ni está haciendo esto por buena onda, pero bueno, a mí me vale madre. O sea, qué bueno que podemos ver en el canal, pues, Emily in Paris y ver esto, ¿no? O sea, del escapismo absoluto a esto que es un trozo de realidad terrible. Yo no veo ningún problema en ello. Qué bueno que las plataformas hagan esto y que no tengan ningún problema en hacerlo, ¿no? Y bueno, sobre todo Netflix, que pues ya también le tocó ahí en una mañanera un rozón del presidente, ¿no? Diciendo que no vean Netflix, el Netflix.
Oye, fíjate que es una pregunta interesante porque yo sí me lo he preguntado, pero ¿sabes con qué me lo he preguntado? Con estas series de true crime, como Paulette, etcétera, como La Jauría, por ejemplo, yo sí me he hecho la pregunta de, bueno, están aquí ficcionadas un poco para atraer suscriptores, también no podemos ignorar, es que ahí ya nos metemos a otro tema que yo sí me lo he preguntado, ¿no? Como de, se siente raro ver estas historias que, por un lado, pues sí hay como un afán de levantar o hacer conciencia sobre ciertos temas como la jauría, igual la violencia de género, pero siempre está supeditado, siempre viene abajo del objetivo de una serie de televisión, que es atraer espectadores, ¿no? Y Netflix es una empresa y ese siempre va a ser su objetivo número 1. En el 2 puede ir el de, además queremos, ¿no?, hablar de temas importantes y está bien. A mí me ha hecho mucho más ruido con las series originales que ficcionan este tipo de cosas, sobre todo de violencia de género. No me hizo tanto ruido con este documental, yo creo que por lo mismo, porque no es una serie ficcionada, ya sabes, sino es tal cual un reportaje investigado y siento que pues se le dio salida aquí. O sea, sí es una pregunta interesante, pero a mí me pasa más con las series. Sí, exacto. Pero yo creo que en este punto, por lo menos, mientras más se hable del tema, mejor. Creo que pierde potencia, digo, depende de cómo se ha hecho, pero sí pierde mucha potencia cuando es ficcionado y se vuelve un show horrible cuando se vuelve un true crime. Que creo, insisto, que al principio este documental quería hacer eso y al final ya ni le sale. Y no le sale porque, en serio, la realidad, aunque es un cliché decirlo, no se los rebasa, no se los permite. Entonces, bueno, si quieren lo dejamos ahí, porque pobre Josué, ya me da pena con él que no ha dicho nada. Porque bueno, no sé si quieren hablar de, o sea, ya para pasar a otras cosas más, o bueno, no sé, la mansión de qué se llamó, lo que... Bly Manor. Ajá. Pues si quieren, o no sé, Josué, si quieres decir algo. O de qué hablamos. Que diga José que está muy divertido. Es que está muy fuerte todo lo que han dicho. O sea, yo no lo veo por temas personales, la verdad, sí, no es que no me interesen, al contrario, creo que son temas demasiado humanos que a mí en ese aspecto, pues, no sé por qué, no sé, igual tendría que hablarlo con mi terapeuta, pero hay temas que la verdad no es que yo los quiera ocultar, pero que no los quiero ver en algo de lo que me apasiona, me dedico y que para mí es algo que durante 30 años de mi vida ha sido, 30 años, pero durante los últimos casi 15 años de mi vida ha sido mi fuente de empleo. No es algo que disfrute, no es algo que me sienta cómodo al hacerlo. Celebro que exista, celebro que haya personas como ustedes que lo puedan dialogar, que puedan ver los efectos que tiene a un nivel social, político y cultural, que al final de cuentas eso es el cine. El cine es un reflejo de lo que estamos viviendo como sociedad, de lo que aspiramos a hacer y sobre todo de la denuncia de lo que ha ocurrido. El cine nació siendo un documental, nació siendo un reflejo de lo que estaba ocurriendo, no a lo mejor en este aspecto, pero sí en reflejar lo que se estaba viendo, lo que se estaba oliendo, lo que estaba viviendo. Y creo que los documentales en este sentido, y sobre todo de lo que han dicho, y sobre todo lo que más me gusta es que la misma gente, nuestra audiencia, ya se está animando a verlo, están debatiendo sobre eso. Y si este documental abre la puerta para tener la fe de preguntarnos qué estamos haciendo mal nosotros, como quizá el eslabón más mínimo dentro de un arcaico sistema político, y ver en qué podemos mejorar. Y si esa mejora es simplemente algo tan sencillo como ser empático cuando ocurren esas marchas, como han dicho, en poder mirar al otro y saber que también está sufriendo, creo que si esa mínima puerta abre, ya está llegando a su objetivo. Entonces, insisto, que va a haber gente a lo mejor como yo que no lo quiera ver, va a haber gente que a partir de nosotros lo quieran ver, pero creo que lo más importante es reflexionar sabiendo que existe un tema así y que una plataforma como Netflix lo está poniendo a la vista de cuántos millones de personas. Creo que eso para mí es lo más fundamental de lo que han dicho y sobre todo ese poder que tiene cinematográficamente para poder amplificar las voces, darle una voz a la gente que ya no lo tiene y hablar de un tema que tristemente ni siquiera solamente es algo de México, es algo que durante siglos ha
ha transcurrido y qué bueno que ahorita por fin podamos tener un medio para poder visibilizarlo, insisto, y tomar conciencia y ser un poco empáticos y a partir de eso poder generar una conversación y nuestro propio punto de vista. Creo que eso para mí es lo más importante de este documental. Insisto, creo que no lo voy a ver nunca, pero qué bueno que se pudo platicar de ello. O sea, me acuerdo mucho que a mí también me afectó muchísimo Presunto Culpable. Sí, me afectó, puta sí. Horrible. O sea, no. Quedé traumado durante años. O sea, se los digo en serio, quedé traumado por años. O sea, iba un tianguis y decía, puta, este güey lo pueden encarcelar. Porque a lo mejor que pasaba eso en un tianguis. O sea, pasaba fuera de un ministerio público y, o sea, lo primero que pensaba es cuando tanta pinche gente inocente está aquí. O sea, ese tipo de cosas a mí a nivel personal, pues sí me afectan bastante y pues no estoy para eso ya. Ya llegué a la edad en la que ya no me quiero afectar por eso. Que me afecten las cuentas a nivel personal, pero no, eso. No, es que el tema de la salud mental también es un tema muy importante en estas cosas, como del autocuidado y eso. Cuando yo me acuerdo el año pasado, que salió todo lo del Me Too y todas esas cosas, sí tuve también como que alejarme un poco, o sea, sí tuve también que poner límite a la información que estaba también como consumiendo, porque sí son cosas, o sea, sí te afecta a tu salud mental, eso sí pasa, o sea, sí es un tema, eso sí. Bueno, pues ahí está, Las tres muertes de Marisela Escobedo se estrenó hoy miércoles, tiempo podcast en Netflix, y pues ya para quien nos escuche en Spotify o en iTunes, pues ya lo pueden ver